Ya. Entonces, yo trabajo como estudiante de doctorado actualmente en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Entonces, en este centro, como una de las líneas de investigación que seguimos es el monitoreo de sistemas naturales utilizando sensado remoto, es decir, utilizamos herramientas como sensores LIDAR, como imágenes satelitales o como imágenes aéreas para monitorear diferentes cosas en sistemas naturales, ¿no? Entonces, justo ahora voy a hablar específicamente más sobre el análisis que hacemos con imágenes de drones. Ok, entonces, en el caso de este proyecto que estoy presentando, el problema que queremos resolver es que, bueno, como parte del ciclo de carbono, pues los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan. Entonces, pues los árboles van creciendo, van absorbiendo dióxido de carbono del aire. Entonces, como parte de este ciclo, pues liberan el oxígeno a la atmósfera y retienen el carbono. Entonces, es algo importante saber cuánto carbono está siendo retenido por estos árboles, porque de esta manera podemos cuantificar si realmente como si, por ejemplo, los bosques están creciendo o decreciendo, ya que no basta con simplemente saber que hay más árboles o menos árboles, sino que de esta manera podemos tener una estimación del estado real de la masa verde. Entonces, como parte de este proceso de estimación de carbono, normalmente lo que se hace es que se toma en cuenta estas dos medidas. Una es la altura del árbol y otra es el diámetro del tronco a una altura estándar de 1.30 metros. Entonces, estas mediciones que se toman de los árboles se dan como entrada a algo llamado ecuaciones alométricas, que estas ecuaciones alométricas son funciones que nos permiten estimar el carbono a partir de las mediciones estándar que podemos hacer en los árboles. Actualmente lo que se hace para obtener estas mediciones es pues medir a mano, ¿no? Entonces lo que se hace actualmente es que van las personas al bosque con cinta métrica y con herramientas manuales y pues miden a los árboles. Entonces pues el problema es que esto necesita pues mucho personal de campo y que es costoso y que pues se presta a errores al implementarlo en zonas muy grandes. Pero increíblemente, pues esto sigue siendo como el estándar de la industria. Ok, entonces lo que nosotros proponemos es utilizar imágenes aéreas. Entonces proponemos utilizar fotografías aéreas capturadas con drones, es decir, con vehículos aéreos no tripulados. Las imágenes que proponemos utilizar son imágenes multiespectrales. Entonces, a partir de estas imágenes multiespectrales generamos ortomosaicos, es decir, combinamos muchas imágenes en mapas ortocorregidos donde se combinan muchas imágenes en una imagen grande. Después, a partir de esto, hacemos por un lado detección de árboles y por otro lado, a partir de las mismas imágenes RGB que los sensores que usamos nos otorgan, generamos nubes de puntos y de ahí calculamos la estructura de los árboles y entonces podemos realizar mediciones que nos permiten tener una entrada para ecuaciones alométricas. Como ejemplo, este es el tipo de sensores que utilizamos. Entonces, lo que vemos aquí es un dron cuadricóptero de 4 hélices que tiene una cámara Parrot Sequoia. Entonces, lo que tenemos en la parte de arriba es un sensor de rayos de sol. A ver, voy a usar el apuntador. Aquí está. Entonces, lo que hace este sensor que tenemos arriba es que observa el tipo de luz de los rayos de sol y esta parte que tenemos aquí abajo, abajo de esa cámara RGB, sino más abajo, es la cámara Parrot Sequoia que puede tomar imágenes en diferentes bandas del espectro de luz. En particular, esta cámara pues, puede tomar RGB y además puede tomar infrarrojo cercano, rojo límite y rojo y verde. Entonces, pues
a partir de esas imágenes, lo que hacemos es que generamos un modelo digital de elevación de la vegetación. Entonces, lo que hacemos es combinar estas bandas de una forma que podemos saber de una manera más fácil dónde es que existe vegetación, y además podemos combinar la información tridimensional que obtenemos de las nubes de puntos y de las reconstrucciones 3D para saber dónde es que existe vegetación de un cierto tamaño. Entonces podemos inferir que eso pues son árboles. Aunque en esta primera etapa pues sí estamos como de alguna manera induciendo un bias, pero es un problema muy complejo, y creo que es importante primero tener como un primer resultado que podamos ir mejorando y mejorando. Entonces, para saber dónde es que están localizados los árboles, utilizamos estos mapas que mencioné anteriormente, que combinan información de infrarrojo cercano con información tridimensional para generar estas imágenes de EBM. Entonces, estas imágenes de EBM, pues no tenemos una gran base de datos de imágenes anotadas, así que lo que hacemos es generar una base de datos sintética de imágenes de EBM, y teniendo esta base de datos, perdón, de imágenes sintéticas, pues entrenamos una red neuronal. Esta red neuronal tiene como parte de extracción de características a GoogleNet, y pues realizamos una extracción de bounding boxes donde tomamos en cuenta que se haya detectado que hay algo que llamamos coverage loss sumado a algo que llamamos bounding box loss, es decir, donde hay o no hay objetos detectados, y además de eso, donde el tamaño de su bounding box es el correcto. Entonces realizamos entrenamiento con imágenes sintéticas, y en validación la hacemos con imágenes reales. Entonces entrenamos con 10,000 imágenes sintéticas y utilizamos 2,500 para prueba. Ahora, por otro lado, teniendo la información 3D y habiendo detectado los árboles en las imágenes, podemos extraer dónde están ubicados estos árboles, y extraemos su información 3D, y a partir de ahí podemos medir su altura, y entonces utilizamos ecuaciones alométricas para, a partir de estas mediciones, generar mediciones o estimaciones del contenido de carbono en estos árboles. Ok, lo que tenemos aquí es un factor de corrección que tuvimos que aplicar, porque notamos que si bien existe una correlación entre las medidas de altura que observamos en los árboles y lo que medimos en la reconstrucción 3D, pues existe un error que se mantiene como fijo. Entonces realizamos esta corrección. Ok, entonces, pues ya una vez que utilizamos la red neuronal para extraer dónde están ubicados los árboles, y que utilizamos reconstrucciones 3D para obtener la estructura de los árboles, entonces generamos una ecuación alométrica a partir de información real de árboles, y utilizando esta ecuación alométrica, pues podemos a partir de la altura calcular el contenido de carbono que tienen estos árboles. Entonces, pues hicimos experimentos en un campo de árboles, y pues con nuestro método, siendo que la media que tendríamos que tener de carbón contenido en árboles sería de 0,84 kilogramos por árbol en árboles pequeños, y el ground truth era de 0,94. Y para todo la parcela de árboles que medimos, entonces nuestro método predijo que existían 50 kilogramos de carbono, pero en realidad existían 56,4. Entonces, como podemos observar, pues sí existen como varias áreas de oportunidad que podemos mejorar, y existe pues una medición de un primer error, pero pues lo importante es que
es que tenemos como una primera aproximación que podemos ir mejorando. Ok, pues como conclusiones presentamos una metodología para estimar el contenido de carbón utilizando mediciones de fotogrametría tomada con sistemas aéreos no tripulados. Demostramos que el sistema que construimos puede ser escalado para estimar el carbono en parcelas de árbol, en específico de la especie Pinus gregi, que es la especie con la que trabajamos. Introducimos un método de detección de árboles basado en redes neuronales convolucionales y presentamos el DEBM, que es una representación que hace posible desarrollar una estrategia de construcción de datos sintéticos. Y pues nuestro método reduce la cantidad de recursos que son necesarios para obtener esas mediciones con metodologías como más clásicas que requieren personal en campo. Ok, pues creo que tenemos tiempo para preguntas y respuestas y mientras pues aquí dejo algunas fotografías de el equipo que utilizamos para llevar a cabo estas mediciones. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o si haya preguntas en el chat o algo así. Ok, pues, a ver, entonces, por ejemplo, este primer vehículo que vemos en la imagen es un avión de ala fija. Este tipo de aviones de ala fija los utilizamos cuando el campo que tenemos que muestrear es como muy grande. Entonces, cuando utilizamos este tipo de vehículos aéreos, podemos medir áreas más grandes porque este tipo de aviones no necesitan, para empezar, no necesita estar siempre el motor funcionando, a diferencia de, por ejemplo, los cuadricópteros como el que vemos aquí en esta imagen. Pero la desventaja es que este tipo de aviones pues van más rápido y vuelan a una mayor altitud de aproximadamente 100 metros sobre la Tierra y pues cuando volamos con un dron cuadricóptero podemos volar aproximadamente a 25 metros de altura. Entonces eso nos permite tener una mayor precisión, pero un área de muestreo más pequeño. Y pues sí, hemos estado probando con diferentes vehículos aéreos. Y, a ver, por aquí tenía algo que quería mostrarles. Bueno, por ejemplo, aquí vemos aterrizando uno de estos vehículos al final de una misión. Entonces, como pueden ver, pues no están tan grandes, miden aproximadamente 2 metros de tamaño y pues llevan el equipo, las cámaras que mencioné montadas. Y pues para el modelo de detección de árboles, pues básicamente, como mencioné antes, entrenamos con imágenes sintéticas y nuestro modelo de detección de objetos pues tiene un sistema de extracción de características que básicamente es Google. Bueno, no sé si haya como algún comentario o pregunta. A ver, Dagoberto, hola. A ver si voy a ver si hay unas preguntas más. ¿Sí? Sí. Dice, las imágenes, bueno, creo que sí he explicado, pero al final voy a hacerlo. Las imágenes que captan ustedes con el dron, ¿reciben algún tratamiento, preprocesamiento, ¿sí? Procesamiento preliminar, perdón? Sí, las imágenes que tomamos con el dron sí reciben un preprocesamiento. Entonces lo que hacemos es que con este sensor que toma los rayos del sol, corregimos para evitar como saturación o demasiado brillo
o para evitar que condiciones como la hora del día afecten a las imágenes. Y algo importante es que el procesamiento no lo hacemos en tiempo real, sino que capturamos las imágenes y posteriormente las procesamos. O sea, vamos a campo, capturamos las imágenes, regresamos al laboratorio y hacemos el procesamiento. Ok. Y continuando con esta pregunta, ¿qué tan lejos están de realizar digamos, que la aplicación sea en tiempo real, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las limitantes entonces, principales que han visto ustedes? sí, algunas de las limitantes es como la capacidad de cómputo, porque sobre todo cuando estamos trabajando con reconstrucción 3D, es decir, tomamos muchas fotografías que se van moviendo de un área y después a partir de estas fotografías que se fueron como desplazando como diferentes puntos de vista de los mismos objetos, volvemos a reconstruir la estructura 3D. Entonces, si bien se ha avanzado en el estado del arte en esto, actualmente todavía es algo demasiado pesado que difícilmente se puede hacer en tiempo real y sobre todo difícilmente se puede hacer como este tipo de procesamientos en el dron. Entonces, tal vez lo que se podría hacer es tener una estación en tierra que esté recibiendo las imágenes y que esté calculando. Uh-huh. Exacto. Ok, muchas gracias. A ver, otra pregunta. Oh, dice, con las imágenes de dron se genera un DTM. Sí, sí se genera un DTM y un DSM y un NDVI. El DTM es una imagen que nos muestra como el terreno si no tuviera ningún objeto encima. Y el DSM es una imagen que nos muestra elevación tomando en cuenta los objetos. Y el NDVI es una imagen basada principalmente en la banda de infrarrojo cercano que nos ayuda a detectar de una forma más fácil dónde es que existe vegetación. Ok, y dice acá una pregunta ya un poco más técnica, ¿no? Si definen un mínimo tamaño de bounding box, ¿los datos se tomaron a la misma altura? ¿O los tamaños varían por tamaño del árbol y la altura del dron? Sí damos un tamaño mínimo aceptable del bounding box que tiene que ver con la resolución de las imágenes. Entonces, cuando estamos hablando de imágenes aéreas o imágenes de sensado remoto, hablamos de centímetros o de metros por píxel. Entonces, sí depende esto y entonces en el entrenamiento utilizamos imágenes a diferentes escalas para que pudiera funcionar como a diferentes alturas. Pero para el experimento que mostré como al final, pues todas las imágenes eran aproximadamente a una altura de 25 metros, aunque como el vehículo pues se va moviendo, no son exactamente a la misma altura, sino aproximadamente 25 metros de altura. Ok, no sé si esta pregunta ya la hicieron porque tuve un problema de conexión, pero dice, ¿llegaron a probar otros modelos de redes neuronales? Sí probamos otros modelos de redes neuronales. Además de utilizar Google Net, probamos con modelos como comúnmente utilizados, por ejemplo, YOLO, creo que incluso Tiny YOLO y varios modelos más. Y entonces, este fue el que nos dio mejor desempeño. Además de utilizar redes neuronales, también comparamos con con otras técnicas de detección de objetos, como clásicas, ¿no? De las que no eran necesariamente machine learning, Ah, y aún así, pues este método fue el que nos dio mejores resultados. ahora, en resultados, ¿te refieres a la precisión o específicamente a qué métricas? Sí, sí, estoy hablando de detección de objetos, entonces sí, la métrica es la precisión. Uh-huh. Ok. Dice acá, ¿qué tipo de árboles
detecta el modelo. Sí, pues entrenamos con una especie de árbol que se llama Pinus gregi, que es un pino como pequeño que tarda en crecer, como el que se ve en estas imágenes. En estas imágenes, en la que dice RGB Image. Y, Pero también y, probamos en otro tipo de árboles, uh-huh. ¿Y aunque ese fue qué tan pues, robusto resultó ser el modelo, ¿no? En otros tipos de árboles, o necesariamente por la falta de, creo que hay una poca cantidad de dataset, me parece, no sé, tal vez solo sí, está funcionando ese tipo. sí, entonces, bueno, entrenamos con datos sintéticos, pero sí tienes razón en que tal vez el modelo no sea robusto para otro tipo de circunstancias, tal vez no tanto como otro tipo de árboles, sino árboles que crecen en otro tipo de circunstancias, por ejemplo, más juntos o árboles donde es más difícil distinguir como dónde empieza un árbol y termina el Uh-huh. otro y ese tipo de situaciones. Entonces ahí sí, o sea, sí, sí, como que sí se le dificulta más a este modelo reconocer dónde están los árboles en ese tipo de circunstancias. Ok, ¿y tienen algunas, o, bueno, supongo que trabajos futuros para resolver esas pequeñas limitaciones o aún están Sí, en otros? sí tenemos más trabajo al respecto. Por ejemplo, algo de lo que estamos haciendo actualmente es que los drones no vuelen a 25 metros de altura, sino vuelen a una altura menor y más cercanos de los árboles. Esto sería para poder tener datos más precisos y que a partir de la reconstrucción 3D y de las nubes de puntos podamos como con un enfoque diferente poder medir estos árboles y no solamente como detectándolos así como desde arriba. Entonces la limitante por la que actualmente, bueno, por la que en este proyecto que les estoy mostrando no acercábamos más el dron al árbol es porque es peligroso y porque el dron no tenía como un sistema de evasión de obstáculos o ese tipo de cosas. Entonces lo que estamos haciendo actualmente es, es desarrollar un dron que puede de forma autónoma volar más cerca de los árboles, puede esquivar los árboles y puede cumplir este tipo de misiones de captura de datos que esperamos que nos den datos más precisos para tener un mejor modelo. Bueno, entiendo. A ver, vamos a hacer alguna pregunta más. Bueno, llegaron más preguntas. Sí. Eh, Nos dicen que si ustedes hicieron pruebas con los factores externos como viento, lluvia, etcétera, ¿no? Estos son experimentos en ambientes controlados, ¿verdad? Los que han realizado hasta el momento ustedes. Bueno, O, con viento sí, pero con lluvia no, porque pues, el dron no puede volar bajo condiciones de claro. lluvia. Sí, viento sí, pero sí, igual tiene un cierto límite. Y ahora nos preguntan algo sobre la base de datos, que si existen datasets, digamos, con esa información en la web de libre acceso. Supongo que se refiere a eso la pregunta, ¿no? Sí. ¿Existe? Existen algunas bases de datos, por ejemplo, de la Sociedad Internacional de Fotogrametría, pero estas bases de datos generalmente son de árboles urbanos y generalmente no están a una precisión como la que nosotros queríamos tener aquí, además de que no incluyen información 3D. Es decir, nuestras imágenes no solamente o sea, no solamente tenemos como las imágenes, sino tenemos la nube de puntos. Entonces, lo que no pudimos encontrar fue la base de datos que tuviera etiquetados los árboles y que además tuviera nube de puntos. Uh-huh. Aunque sí, sí hay algunas bases de datos como aéreas. Y ahora, una vez que ustedes, bueno, yo asumo que ese es un proyecto grande, ¿tiene alguna política o en algún momento liberar este dataset del que están ustedes generando o no necesariamente?
Sí, pues conforme vayamos publicando en artículos nuestro trabajo, pues seguramente lo iremos liberando en GitHub como para que pues se puedan repetir los experimentos y como pues verificar qué más hace falta. Entonces, Ujú. pues no tenemos una política como de dejarlo en secreto, sino más bien lo que queremos es pues irlo liberando conforme tengamos pues buenos resultados que podamos como replicar y eso. Claro. A ver, creo que tiene más preguntas. Mm, Bueno, al parecer no hay más preguntas, ¿no? Respecto a la exposición. Ujú. Eh, bueno, en este caso solo queda darte las gracias por, Roberto, por hacer conocer el proyecto en el cual estás trabajando. Y nada, ¿no? También me gustaría que se replique, no sé si acá en Perú, ¿no? Hay proyectos similares, la verdad, pero sería bueno, ¿no? Que se estén replicando este tipo de cosas. Y si hay alguna persona interesada, también podría contactarse contigo, ¿no? Para algún tipo de colaboración. Que Sí, ese es sí. un video, me parece. Sí, bueno, es un video de nosotros lanzando uno de los drones en una misión. Entonces, este es otro dron que ya no utilizamos, que es un poco más pequeño que el negro que les mostré, pero aquí se Uh-huh. ve como en una zona boscosa y de este tipo de árboles que les comentaba, y cómo es el lanzamiento del dron. Entonces, pues una vez que ya está en aire, como que es difícil de verlo porque vuela aproximadamente a 100 metros de altura. Creo que por aquí se observa. Bueno, A sí, ver. entonces les dejo mi correo, no sé si lo dejo en Sí. el chat o hay alguna plataforma. Creo que en el chat, ¿no? Ok, La mejor manera, me parece. Sí, ahí lo tenemos. Y sí, nosotros, bueno, ya vamos a conocer, ¿no? Las personas que estén interesados, yo creo que pueden contactarse, ¿no? Están haciendo trabajos similares, tal vez. ok. Nada más, Dagoberto, muchas gracias por tu ponencia a nombre del grupo. Agradecemos que tengamos este tipo de exposiciones también, ¿no? Lo que queremos ver es también, no tanto, por un lado, la teoría, sí, pero vemos que una vez aplicados los modelos al mundo real hay que tener bastantes consideraciones y restricciones, ¿no? A los modelos. Okay. Sí, y puede Entonces, haber nada. modelos que tal vez, o sea, en nuestra curva RAW o nuestra curva de precision y recall se ven muy bonitos, pero aplicarlos al Uh-huh. mundo real representa muchos impedimentos así. Sí, exacto. Entonces, es bueno también, ¿no? Dar a conocer, ¿no? Esa transición que no es tan fácil. Ujú. Bueno, Muy, muchas gracias. no, gracias a ti, Roberto. Muchas gracias por tu presentación.